Ciencias. Subsector Física. A continuación resolveremos un ejercicio de presión hidrostática. Recordemos que la presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido, un líquido o un gas en reposo. Entonces supongamos que tenemos un tubo de ensayo con una determinada cantidad de líquido. Lo que está haciendo ese líquido es ejercer presión sobre el fondo. ¿De qué depende esa presión? Bueno, la presión depende de la densidad del líquido, de la aceleración de gravedad y de la altura de la columna de líquido. Y se calcula presión hidrostática igual a la multiplicación entre densidad por gravedad por altura. Recordemos también que si ponemos un líquido en un tubo en U, abierto por ambos lados, lo que va a hacer ese líquido es igualar las alturas de las columnas a ambos lados de la U. Eso siempre y cuando sea un mismo líquido. En cambio, si tenemos dos líquidos distintos que no se mezclen entre sí y de densidades diferentes puestos en un tubo en U abierto a ambos lados, lo que va a pasar es que, como estos líquidos no se mezclan, va a quedar uno a un lado y el otro al otro lado. Pero las columnas van a tener diferentes alturas y siempre va a quedar más arriba el líquido de menor densidad. Entonces la columna más baja va a ser la del líquido de mayor densidad. Pero lo que tiene de interesante este tubo es que si tenemos una línea perfectamente horizontal, entonces a lo largo de esa línea, a ambos lados del tubo, existe igual presión. Eso en cualquier línea horizontal que tiremos, en particular exactamente a la altura donde se unen los dos líquidos. Entonces con esto vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, dos líquidos de densidades ρ1 y ρ2 respectivamente son colocados en un tubo con forma de U, como se muestra en la figura que está ahí en la pantalla. Y se fijan que hay un líquido más arriba que el otro, no se mezclan estos líquidos, y dice, entonces se puede afirmar correctamente que 1, ρ1 es mayor que ρ2. 2, X, que es la altura de uno de los líquidos, igual a ρ2 partido por ρ1, y eso multiplicado por la altura H, que es la altura del segundo líquido. Y 3, si el tubo fuese cerrado al vacío por la parte superior izquierda, las alturas de las columnas cambiarían. Entonces lo que nos pregunta el ejercicio es, ¿cuál de esas tres afirmaciones, 1, 2 y 3, es correcta? La afirmación 1 dice, ρ1 es mayor que ρ2, pero si nos fijamos, el líquido de menor densidad siempre queda más arriba. Por lo tanto, el líquido de densidad ρ1 está más arriba en la columna, y eso implica que ρ1 es menor que ρ2, que la densidad del líquido 1 es menor que la densidad del líquido 2, por lo tanto, la alternativa 1 no es cierta. Veamos ahora entonces si la afirmación 2 es cierta. La afirmación 2 dice que X, que es esta altura, la altura de la columna 1, es igual a ρ2 partido por ρ1 por H, que H es la altura de la columna 2. Entonces para eso vamos a utilizar la presión hidrostática, que dice que la presión es igual a densidad del líquido por aceleración de gravedad por altura. Pero la utilizaremos convenientemente aquí, en ese punto, donde hay una presión que la vamos a llamar 1, y tiene que ser igual a la presión que hay aquí, en ese punto que vamos a llamar presión 2. Entonces, la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2. Pero la presión 1 es densidad 1 por gravedad por altura de la columna 1, que es X. Eso, por supuesto, sumado a la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el aire, pero que también la ejerce por acá. Entonces la vamos a anotar, pero después nos vamos a dar cuenta que no influye porque se elimina. Entonces la presión 1 es densidad 1 por gravedad por la altura X más la presión atmosférica. Y eso es igual a la presión 2, que es densidad 2 por gravedad por la altura de la columna 2, que es H, más, por supuesto, la presión atmosférica. Si nos fijamos, las presiones atmosféricas se van, queda que ρ1 Gx es igual a ρ2 Gh, entonces también se eliminan las G, y queda que ρ1 por X es igual a ρ2 por H. Y si despejamos X, queda que X es igual a ρ2 partido por ρ1, y eso por H. Y eso es exactamente lo que nos dice la afirmación 2. Por lo tanto, la afirmación 2 es correcta.
Y la afirmación 3 dice, si el tubo fuese cerrado al vacío por la parte superior izquierda, las alturas de las columnas cambiarían. ¿Es cierto eso? Bueno, si eso sucede, entonces el tubo es cerrado aquí, por lo tanto, esta presión atmosférica no existe. Y como esa presión atmosférica no existe, las presiones no se equilibran de la misma forma, porque aquí sigue habiendo presión atmosférica y al otro lado no la hay, por lo tanto, las alturas de las columnas variarían. Entonces sí es cierto que si el tubo es cerrado por uno de sus lados, las alturas de las columnas no son las mismas que si el tubo es abierto por ambos lados. Por lo tanto, la respuesta es 2 y 3.